cuando vi a mi nieto comportarse así, supe que mi vida iba a cambiar para siempre. Hola, me llamo Rosalía, pero todos me dicen Rosa. Tengo 65 años y vivo en un pequeño pueblo cerca de Segovia, llamado Navafría. Siempre he sido una mujer reservada, trabajadora y dedicada a mi carrera como contable. Mi vida transcurría tranquila, entre números y la rutina diaria, hasta que mi nieto Esteban vino a visitarme un caluroso día de julio y todo empezó a transformarse. Esteban tiene 25 años, es alto, atlético y con una mirada que mezcla juventud y determinación. Su madre, mi hija, se mudó hace años a Valencia por trabajo, así que él es mi compañía más frecuente. Cuando llegó aquella tarde, me recibió con un abrazo fuerte y cálido que me hizo sentir más viva de lo que recordaba. Sentí que algo estaba cambiando, aunque todavía no sabía qué. Después de su llegada, Esteban se fue a ducharse y yo me dispuse a continuar con mis tareas domésticas. Pero entonces me llamó, pidiendo una toalla. Subí al baño y, al asomarme, lo vi de una forma que nunca antes había imaginado, completamente desnudo, vulnerable y sorprendentemente atractivo. Fue un instante extraño y, debo admitir, cautivador. Él se sonrojó y me pidió que no entrara, pero le respondí con una sonrisa que para mí, como su abuela, no había secretos ni límites. Sentí como nuestra relación comenzaba a cambiar, un juego silencioso de miradas y gestos que se colaba en nuestra convivencia cotidiana. A partir de ese momento, supe que los días siguientes estarían llenos de sorpresas y emociones que jamás habría esperado vivir. La tensión entre nosotros crecía con cada encuentro, cada roce sutil y cada palabra cargada de doble sentido. Él parecía olvidar por momentos que yo era su abuela, y yo disfrutaba de esa complicidad prohibida que nos unía sin que nadie más lo supiera. En la intimidad de mi casa, en ese pequeño pueblo rodeado de montañas, comenzamos a descubrirnos de una manera nueva y peligrosa. Pero lo que parecía solo un juego inocente pronto se transformó en algo imposible de detener. La frontera entre el cariño familiar y el deseo se desdibujaba con cada instante compartido. No podía negar que me sentía viva, excitada, y al mismo tiempo asustada por lo que estaba ocurriendo. Esteban, con su juventud y su mirada intensa, despertaba en mis sentimientos que creía olvidados. Y así, en esa mezcla de emociones y secretos, se inició una historia que cambiaría para siempre nuestra relación, poniendo a prueba los límites de lo correcto y lo prohibido. Porque a veces, la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos, y nos arrastra por caminos que jamás imaginamos recorrer. La mañana siguiente amaneció con una luz suave que se colaba por las cortinas de mi habitación. Me desperté con el recuerdo de la noche anterior, con la sensación aún latente en mi piel, como si el aire mismo llevara un eco de lo que había sucedido entre Esteban y yo. Me pasé la mano por el cabello, aún húmedo de la ducha, y una sonrisa traviesa se dibujó en mis labios. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la emoción era demasiado fuerte para resistirla. Decidí preparar el desayuno con calma, mientras esperaba que Esteban bajara de su habitación. No quería que pareciera que estaba nerviosa, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Cuando finalmente apareció en la cocina, con su camiseta blanca y unos vaqueros ajustados, me miró con esa mezcla de complicidad y timidez que ya conocía bien. Sonreí y le serví un café, tratando de mantener la compostura. La verdad es que quería sorprenderlo un poco, así que planeé una pequeña broma, algo que había visto en una película, para romper aún más la tensión que se había instalado entre nosotros. Fingí estar atrapada en la lavadora, gritando y llamándolo con urgencia. Esteban, ayúdame, estoy atrapada, repetí con voz dramática desde el interior de la máquina. Él bajó corriendo, preocupado, con el ceño fruncido. Abuela, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?, preguntó mientras se acercaba. La verdad es que su nerviosismo y su preocupación me resultaban irresistibles. Ten cuidado al sacarme, no quiero que me lastimes, añadí con un tono juguetón, mientras sentía como su mano rozaba mi espalda al intentar liberarme. Su toque me hizo estremecer, y en ese instante supe que nuestra relación había cambiado para siempre. La tensión entre nosotros era palpable, invisible para cualquiera pero insoportable para nosotros. Esteban dudaba, sus palabras temblaban cuando intentaba confesar lo que sentía, y yo, desde mi pequeño escondite, lo escuchaba con una mezcla de ternura y excitación. Abuela, esto es complicado, no sé cómo decirlo, pero verte así, me desconcierta,
murmuró con voz baja. Sentí su lucha interna, su deseo y su miedo mezclados en cada palabra. Me asomé un poco para mirarlo con inocencia fingida y respondí, no sé de qué hablas, solo ayúdame a salir de aquí. Sin embargo, sabía que estábamos jugando a un juego peligroso, uno que ninguno de los dos podía detener, porque lo que estaban haciendo entre nosotros era mucho más que un simple capricho o una travesura. Era el inicio de una conexión intensa, prohibida, que nos consumía lentamente y nos hacía... No pude evitar reírme mientras Esteban intentaba con esfuerzo sacarme de la lavadora. Su rostro mostraba una mezcla entre concentración y nerviosismo, y sus manos rozaban mi cuerpo con una torpeza que delataba cuánto le afectaba nuestra situación. Por un momento me dejé llevar y fingí estar aún más atrapada, disfrutando del juego silencioso que habíamos comenzado sin darnos cuenta. Finalmente, con un último empujón, conseguí liberarme. Esteban respiró aliviado y sonrió como si hubiera salvado al mundo, pero en sus ojos vi una chispa que no pude ignorar. Se estaba controlando para no dejarse llevar, pero su tensión era evidente. Yo, por mi parte, sentía cómo una corriente de energía recorría mi cuerpo, despertando sensaciones que creía olvidadas hace tiempo. Él intentaba mantener la compostura, pero la mezcla de vergüenza y deseo era imposible de ocultar. Me miraba con una intensidad que me hacía sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. Su juventud y su fuerza contrastaban con mi experiencia y la calma que intentaba proyectar, creando una tensión casi eléctrica entre nosotros que no podíamos negar. La atmósfera en la cocina cambió por completo. El aire se cargó de una sensación diferente, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirnos explorar lo que estaban haciendo entre nosotros. Sentí que Esteban luchaba internamente, atrapado entre lo que sentía y lo que sabía que estaba prohibido. Decidí entonces tomar la iniciativa, bajando un poco la guardia y acercándome a él con una sonrisa cómplice. «Vamos, cariño, no pasa nada», le dije suavemente. «Solo estamos descubriendo algo nuevo». Vi cómo sus ojos se suavizaban por un instante y un suspiro escapó de sus labios, pero justo cuando parecía que podíamos relajarnos, una sombra de duda cruzó su rostro. «Rosa», empezó a decir con voz temblorosa, como si estuviera a punto de confesar un secreto que cambiaría todo. Mi corazón se aceleró y supe que algo estaba a punto de romper la frágil barrera que habíamos construido. Esteban dio un paso atrás, como si intentara encontrar el valor para continuar mientras yo lo observaba, esperando que dijera lo que ambos temíamos y deseábamos al mismo tiempo. En ese preciso instante, supe que nada volvería a ser igual entre nosotros y que estábamos al borde de un abismo del que no sabíamos si podríamos salir indemnes. Justo cuando Esteban parecía reunir el valor para hablar, un silencio pesado llenó la cocina. Sus ojos se clavaron en los míos, buscando alguna señal, alguna pista sobre lo que yo estaba pensando. Sentí que la tensión entre nosotros se hacía casi tangible, como una cuerda a punto de romperse. Y por un momento, todo lo demás desapareció. Solo existíamos él y yo, atrapados en ese instante cargado de emociones contradictorias. Entonces, sin poder contenerse más, Esteban tomó una profunda respiración y susurró: «Rosa, esto que está pasando entre nosotros, no sé cómo manejarlo. Me siento confundido, pero también atraído». La sinceridad en su voz me atravesó el pecho. Por un segundo, dudé si debía retroceder, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante, a no esconder lo que sentía. Me acerqué lentamente, dejando que el calor de mi cuerpo se mezclara con el suyo. El roce de nuestros brazos provocaba escalofríos que recorrían mi piel. «Yo también lo siento, Esteban», le confesé con voz baja y temblorosa. Nunca imaginé que después de tantos años, algo así pudiera ocurrir entre nosotros. Su mirada se iluminó con una mezcla de alivio y deseo, y pude ver que esa confesión rompía muchas barreras invisibles. En ese momento, nuestras manos se encontraron y un fuego silencioso comenzó a arder entre nosotros. Todo lo que nos había separado hasta entonces parecía desvanecerse.
pero justo cuando nuestras miradas se cruzaron con una intensidad indescriptible, la puerta del baño se abrió de golpe y un chorro de agua caliente empezó a caer, llenando el espacio con su sonido constante. Esteban se giró hacia la ducha, su rostro sonrojado y lleno de nerviosismo. «Creo que necesito una ducha para aclarar mis ideas», dijo con una sonrisa tímida, aunque sus ojos no podían ocultar la mezcla de emoción y miedo. Yo, por mi parte, sentí cómo mi corazón latía con fuerza, consciente de que estábamos cruzando una línea que no tenía vuelta atrás. Mientras él se alejaba, una idea se formó en mi mente, una que me haría replantear todo lo que creía sobre el deseo, la familia y los límites. Porque esa mañana, en aquella cocina pequeña y silenciosa, no solo despertó algo entre nosotros, sino que también se sembró la semilla de un juego peligroso y apasionado que nos consumiría poco a poco, llevándonos a un territorio desconocido y prohibido. ¿Dónde terminaría todo esto? Solo el tiempo podía decirlo. La ducha comenzó a llenar el baño con una nube de vapor que envolvía todo a nuestro alrededor, y yo permanecí en la cocina, con el corazón latiendo desbocado. No podía dejar de pensar en lo que acabábamos de compartir, en esa confesión silenciosa que había transformado nuestra relación en algo irreconocible, pero al mismo tiempo irresistible. Cada sonido, cada roce, cada mirada nos había unido de una manera casi prohibida. De repente, escuché cómo la puerta del baño se abrió y Esteban salió envuelto en una toalla blanca que apenas cubría su cuerpo atlético. La piel aún húmeda brillaba bajo la luz tenue y el cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente, dándole un aspecto entre salvaje y atractivo que me dejó sin aliento. Su mirada se cruzó con la mía y por un instante el mundo pareció detenerse. Sin decir palabra, se acercó lentamente y sentí cómo su aliento cálido rozaba mi piel. Su mano se posó suavemente en mi cintura y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo que hizo que me estremeciera. No podía negar lo que estaba pasando, ni tampoco quería hacerlo. Había algo en ese gesto, en esa cercanía, que despertaba en mí una mezcla de emoción y temor. Vestía una camisa abierta que dejaba entrever su pecho firme y una cadena de plata que reflejaba la luz con cada movimiento. Sus dedos rozaban mi piel con una delicadeza que contrastaba con la fuerza contenida en su mirada. Yo llevaba un vestido ligero de algodón, algo sencillo pero que resaltaba mis curvas, con una pequeña abertura en la pierna que dejaba al descubierto un poco más de lo habitual. Esteban me miró con una sonrisa ladeada, como si supiera el efecto que tenía sobre mí. «Rosa», dijo con voz suave, «esto es diferente a todo lo que he sentido antes». Su confesión me hizo sentir vulnerable, pero también poderosa, como si estuviéramos compartiendo un secreto que solo nosotros dos podíamos entender. En ese momento, la puerta del salón se abrió lentamente y un rayo de luz iluminó la habitación. Me giré apenas, y por un instante sentí que el mundo se tambaleaba. ¿Qué haríamos ahora? ¿Podríamos mantener este delicado equilibrio o todo se desmoronaría en cualquier momento? La incertidumbre se mezclaba con el deseo, creando una tormenta que amenazaba con arrastrarnos sin remedio. No pude apartar la mirada cuando Esteban se acercó lentamente. Esa mezcla de confianza y timidez en sus ojos era tan intensa que me hacía sentir viva como nunca antes. La suavidad con la que sus dedos rozaron mi cintura me hizo estremecer, y por un instante el mundo alrededor desapareció. El brillo tenue de la lámpara resaltaba cada curva de su cuerpo, mientras su camisa abierta dejaba entrever su pecho firme y piel húmeda. Yo llevaba un vestido de seda color burdeos, ajustado al cuerpo, con un escote discreto que insinuaba sin revelar demasiado. Mis labios se humedecieron con nerviosismo, y sentí como una pequeña corriente de calor subía desde mi vientre hasta mi rostro, tornándolo en un rojo suave. Sabía que estábamos jugando con fuego, pero el deseo era tan fuerte que no podía detenerlo. Su voz, baja y llena de emoción, me hizo estremecer aún más. «Rosa, esto que sentimos, es imposible ignorarlo».
Sus palabras rompían cualquier barrera que quedara entre nosotros. Quise responder, pero la mezcla de miedo y deseo me dejó sin palabras. En vez de eso, acerqué mi rostro al suyo, dejando que nuestras respiraciones se entrelazaran. De repente, sentí su mano deslizarse hacia mi mejilla con una ternura que me sorprendió y me derritió por dentro. «No sé qué nos espera, pero quiero descubrirlo contigo», susurró, y sus labios rozaron los míos con una delicadeza que hizo que mi cuerpo respondiera sin control. Nos fundimos en un beso lento, exploratorio, que poco a poco fue ganando intensidad. El calor entre nosotros crecía mientras el mundo exterior se desvanecía. Sentí cómo sus manos recorrían mi espalda, buscando acercarnos aún más, mientras yo me perdía en esa mezcla de pasión y miedo. De repente, la puerta del salón se abrió y un haz de luz iluminó la habitación, recordándonos la realidad que nos rodeaba. Por un instante nos separamos, mirándonos con incertidumbre y deseo. ¿Hasta dónde nos llevaría esta locura? ¿Podríamos realmente cruzar esa línea prohibida sin destruirlo todo? En ese instante, supe que estábamos atrapados en una encrucijada peligrosa, donde Lo que sentí cuando vi a Esteban salir del baño envuelto en esa toalla blanca fue algo que nunca habría esperado experimentar con mi nieto. Su piel aún húmeda brillaba bajo la luz tenue, y su presencia parecía llenar toda la habitación con una energía cautivadora y muy intensa. Llevaba una camisa desabotonada que dejaba entrever su pecho firme, y sus ojos me miraban con una mezcla de timidez y una confianza que me hacía sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. Yo llevaba un vestido ligero de algodón, con un pequeño escote y una abertura discreta que dejaba entrever una pierna. El calor subía por mi cuerpo y sentía como una corriente eléctrica recorría mi piel cada vez que su mano rozaba mi cintura con delicadeza. Nos miramos durante un largo momento, y en el silencio que se formó entre nosotros, sentí que todo estaba cambiando, que habíamos cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. «Rosa», susurró él con voz suave, «esto es diferente a todo lo que he sentido antes». Su confesión hizo que mi corazón se acelerase y que una mezcla de miedo y deseo me invadiera. No sabía cómo responder, pero su cercanía me daba valor. Me acerqué a él, y nuestras respiraciones se entrelazaron. Sentí sus labios rozar mi mejilla, y una oleada de emociones me envolvió. Entonces, sin previo aviso, la puerta del salón se abrió lentamente, dejando entrar un rayo de luz que iluminó la habitación. Ambos nos giramos, sorprendidos, y por un segundo el mundo pareció detenerse. La incertidumbre nos envolvía. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podríamos mantener este delicado equilibrio o todo se vendría abajo en cualquier momento? Esa noche, mientras nos mirábamos a los ojos, supe que estábamos atrapados en una historia que nos cambiaría para siempre. El deseo, el miedo y la emoción se mezclaban en una tormenta perfecta, y aunque no sabíamos qué nos esperaba, estábamos dispuestos a descubrirlo juntos. Lo que sentí cuando Esteban salió del baño, envuelto en esa toalla blanca que apenas cubría su cuerpo, fue una mezcla de asombro y una emoción que nunca habría imaginado experimentar con él. Su piel todavía húmeda brillaba bajo la luz tenue, y sus ojos me miraban con una mezcla extraña de timidez y una confianza que me desarmaba. Llevaba una camisa desabotonada, mostrando un pecho firme y definido que despertaba en mí sensaciones que creía olvidadas. Yo vestía un sencillo vestido de algodón color azul claro, con una pequeña abertura en la pierna que dejaba entrever un poco más de lo habitual. El roce de su mano al posarse suavemente en mi cintura provocó que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Sentí que cada segundo a su lado era una mezcla de peligro y deseo, una mezcla que me atraía y asustaba a partes iguales. Nos quedamos mirándonos en un silencio cargado de palabras no dichas. Finalmente, él susurró: «Rosa, esto que está pasando entre nosotros, no sé cómo manejarlo». En su voz había miedo, pero también una sinceridad que me conmovió. Me acerqué a él, dejando que nuestras respiraciones se mezclaran, y le respondí con una voz temblorosa pero firme: «Yo tampoco lo sé, Esteban, pero no puedo negar lo que siento». En ese instante, nuestras manos se entrelazaron y una corriente eléctrica pareció atravesarnos.
pero justo cuando estábamos a punto de acercarnos más, la puerta del salón se abrió lentamente y un haz de luz entró iluminando la habitación. Nos separamos por un instante, conscientes de que estábamos cruzando una línea invisible. El ambiente cambió de golpe y la incertidumbre se apoderó de nosotros. ¿Qué pasaría si alguien descubriera lo nuestro? ¿Podríamos seguir adelante sin destruirnos? La tensión crecía, y nuestro deseo se hacía aún más intenso, como un fuego que amenazaba con consumirnos por completo. En ese momento, supe que estábamos atrapados en una historia peligrosa, un juego prohibido que no tenía marcha atrás. La puerta se cerró lentamente tras Esteban, dejando tras de sí un silencio denso que parecía llenar cada rincón de la casa. Me quedé en la sala, con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, tratando de calmar esa mezcla de nervios y excitación que me recorría el cuerpo. La luz tenue resaltaba cada curva de mi vestido azul claro que se ceñía a mi figura con delicadeza, mientras mis manos temblaban ligeramente al rozar el sofá. Pensaba en todo lo que había sucedido en las últimas horas, en cómo nuestra relación había dado un giro inesperado y peligroso. Esteban, mi nieto por afinidad, había desatado en mí sensaciones que creía olvidadas, y yo, una mujer de 65 años, me encontraba atrapada en un torbellino de deseo y culpa que me hacía cuestionarlo todo. De repente, escuché pasos acercándose y supe que él volvía. Entró con la toalla aún alrededor de la cintura, su cabello mojado cayendo sobre sus ojos y una sonrisa tímida en los labios. Se sentó junto a mí en el sofá, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Sus manos rozaron las mías con una suavidad que me hizo estremecer. «Rosa», dijo bajito, «no sé qué estamos haciendo, pero no puedo dejar de pensar en ti». Su voz era sincera, cargada de una mezcla de miedo y deseo que me conmovió profundamente. Sin pensarlo, apoyé mi cabeza en su hombro, permitiendo que esa cercanía nos envolviera en un silencio cómodo y cargado de promesas no dichas. Pero justo cuando parecía que podíamos encontrar un momento de paz, un ruido inesperado proveniente del exterior nos sacudió. Miramos hacia la ventana, y en ese instante, una sombra pasó fugazmente por el jardín. Ambos nos tensamos, conscientes de que nuestra historia, tan delicada y prohibida, podría estar a punto de ser descubierta. ¿Quién sería? ¿Y qué consecuencias tendría para nosotros? El aire se volvió pesado, y supe que lo que estaba por venir cambiaría nuestras vidas para siempre. Lo vi salir y cerrar la puerta tras de sí, dejando un silencio que parecía envolver toda la casa. Mi respiración se aceleraba mientras me sentaba en el sofá, todavía con el vestido azul claro que abrazaba mis curvas, sintiendo el calor de aquel instante suspendido entre el deseo y el miedo. Mi corazón latía con fuerza, consciente de que habíamos cruzado una línea invisible y que nada volvería a ser igual. Pensaba en Esteban, en su mirada intensa, en la manera en que su mano había rozado mi cintura con una suavidad que me hizo estremecer. Era imposible negar lo que estábamos sintiendo, por mucho que la voz de la razón me susurrara advertencias. La mezcla de culpa y deseo se enredaba en mi mente, creando un torbellino de emociones que me desbordaba. De repente escuché pasos acercándose y supe que él regresaba. Entró con la toalla aún alrededor de la cintura, el cabello mojado pegado a la frente y una sonrisa tímida que iluminaba su rostro. Se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, y sus manos buscaron las mías con una ternura que me hizo derretir. «Rosa», murmuró, con la voz cargada de incertidumbre y emoción. «No sé qué estamos haciendo, pero no puedo dejar de pensar en ti». Sus palabras resonaron en mi pecho como un eco que despertaba cada fibra de mi ser. Sin dudarlo, apoyé mi cabeza en su hombro, dejando que ese momento de intimidad nos envolviera. Pero entonces, un ruido imprevisto rompió la calma. Una sombra se deslizó rápidamente por el jardín, visible a través de la ventana. Ambos nos tensamos al instante, conscientes de que alguien podría estar observándonos y de que nuestra historia, tan delicada y prohibida, podría estar a punto de ser descubierta. El aire se volvió denso, y supe que lo que venía a continuación pondría a prueba todo lo que creíamos conocer. ¿Quién estaba ahí fuera?
¿Seríamos capaces de proteger nuestro secreto o todo se desmoronaría en un instante? La respuesta estaba por llegar, y con ella, un giro inesperado que cambiaría nuestras vidas para siempre.